Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Soy Carolina Morán, responsable de comunicación de la representación del CSIC en las Illes Balears. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 16º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra invitada de hoy, Iris Hendricks. Hola, buenas. Iris es licenciada en Biología Marina y doctora en Matemáticas y Ciencias Naturales por la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Actualmente trabaja como científica titular en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en el Grupo de Investigación del Cambio Global. Trabaja en diversos proyectos como Anthroposis, Posicoin o Proyecto NACRAS. Recientemente has contado con financiación para desarrollar varios proyectos de investigación. Uno que consideras tu espina dorsal es el llamado Posicoin. En este trabajo, que nos puede sonar a criptomoneda, estudiaréis la acidificación de los océanos. En primer lugar, ¿nos podrías contar en qué consiste la acidificación y qué consecuencias tiene en los océanos? La acidificación de los océanos consiste en la bajada del pH en el agua, que está debido a la disolución de dióxido de carbono en el agua, y eso es por incremento de fuentes antropogénicos. La consecuencia de la acidificación de los océanos es que es posible que los organismos calcificantes puedan no construir sus esqueletos de carbonatos tan eficazmente como han hecho antes, porque la disminución de pH debido al aumento de dióxido de carbono conlleva un cambio en el equilibrio de los iones en el océano y también una disminución de carbonato, que es el componente en que está hecho los esqueletos de, por ejemplo, equinodermos, que son los erizos de mar, y los corales y los bivalvos, como por ejemplo la nacra. En este proyecto habéis usado como punto de muestrear la bahía de Santa María, pero compara los datos con otro proyecto en el que trabaja, SUMAECO, de la boya de Palma y el Cabo Saselines. Pero quienes no sepan cómo se realiza este estudio sobre acidificación, ¿podría explicar cuáles son los métodos que se utilizan y cuáles han sido los resultados más relevantes que habéis obtenido? Pues en este experimento, como yo soy más experto en biología, en ecología, y mi investigación es de las praderas marinas que tenemos aquí, la Posidonia oceanica, mi punto de interés no solo es observar la acidificación de los océanos, que es una tendencia de disminución de pH debido al incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos proyectos también están diseñados para observar la variabilidad en este señal de dióxido de carbono en el mar. Y esto está debido al metabolismo, la respiración y la productividad de las praderas. Y lo que estoy intentando mirar yo es cómo influye este metabolismo en áreas costeras con agua más o menos someras, cómo influye en la variabilidad del señal de pH que medimos. Y si somos capaces de todavía ver este señal de disminución de pH, aunque la variabilidad diurno causado por el metabolismo de las praderas es mayor en escalas cortas que la tendencia a escala larga de acidificación de los océanos. Bueno, pues aprovechando que hemos hablado de los proyectos Posicoin y SUMAECO, ¿nos podrías contar cuáles son tus funciones en cada uno de estos proyectos y qué les diferencia? La diferencia de los dos proyectos es que el Posicoin es un proyecto diseñado de diferenciar entre la diferencia de esta disminución de pH y la variabilidad diurna causada por las praderas, y solo mira este aspecto, mientras el SUMAECO es un plan nacional que estoy coliderando con Nuria Marba, una compañera del IMEDEA, en que miramos muchísimo más cosas, procesos costeros, y este es una parte de este proyecto. Es la parte de la línea de la serie de tiempo que tenemos en el faro de Cabo Saselines y en la boya de Palma ahora, en que medimos el efecto de cambio climático en
en áreas costeras. Cambiando de línea de investigación, un proyecto pasado en el que continúas trabajando es Anthroposis, en el que estudias el impacto de las personas humanas en las praderas de Posidonia oceánica. ¿Cuáles eran los principales impactos que se estudiaron y cuáles son las consecuencias para la Posidonia? Pues en este proyecto hemos mirado dos impactos, impactos antropogénicos. Un impacto era el pasaje de los ferries, de los buques grandes, entre Ibiza y Formentera, porque pasan un trocito donde hay poca profundidad y causa mucho oleaje, y esto puede causar turbidez y esto puede causar erosión de la pradera, y al otro lado la pradera puede captar toda esta arena que está suspendido por los buques y retenerlo. Y hemos mirado el efecto del oleaje generado por los ferries a un lado, y al otro lado hemos mirado el efecto de los emisarios submarinos de las depuradoras, el efecto del aporte de nutrientes y materia orgánica particulada en la pradera, el efecto negativo que causa en las praderas. Como ha mencionado mi compañera Ana, Anthroposis es un proyecto pasado en el que sigues trabajando en la actualidad. Nos gustaría saber exactamente qué datos estáis recogiendo y además por qué es relevante la obtención de esta información. Pues en el proyecto Anthroposis hemos visto que la pradera está afectada negativamente por el aporte de material orgánica de emisarios de depuradoras, pero algunas muestras que hemos cogido de sulfídrico en el sedimento no nos han salido porque nos pilló la crisis de COVID y no hemos podido procesar estas muestras en tiempo para realmente medir el contenido de sulfídrico causado por el aumento de material orgánica, por actividad bacteriana, que es el mecanismo en que está afectada la pradera negativamente por el sulfídrico producido por las bacterias. Y en este caso, ahora estamos intentando si podemos coger muestras nuevas en la Bahía de Palma, donde también hay aportes de emisarios, a ver si podemos establecer este vínculo aquí en la Bahía de Palma con muestras adicionales. Bueno, o sea, vemos que también la crisis sanitaria ha afectado no solamente a científicos que puedan estar trabajando en el campo de la salud, sino a todos, ¿no? Sí, porque hemos tenido retrasos en el laboratorio, procesado de muestras y también con proveedores. Había reactivos que no estaban disponibles por ruptura de cadena de transporte. Nos ha afectado el trabajo. Por último, como hobby, sigues trabajando en un proyecto de ciencia ciudadana de NACRA, relacionado con tu doctorado en asentamiento de larvas de bivalvos. A mí me surgen varias preguntas sobre este proyecto. Pero primero, ¿podríamos explicarnos en qué consiste un proyecto de ciencia ciudadana, y cómo se relaciona tu doctorado con este proyecto? Pues un proyecto de ciencia ciudadana es un proyecto en que se usa el conocimiento o el aporte de observaciones de gente normal en contestar preguntas científicas. Y en este proyecto, por ejemplo, lo que hemos usado es las observaciones de buceadores de nacras para detectar dónde había llegado la ola de mortalidad de la nacra. Y ha sido súper útil porque nos ha proporcionado unos ojos en el mar que si no, no tendríamos. Y en este proyecto hemos, por ejemplo, el modelo que hemos desarrollado de la dispersión de la mortalidad usaba 40% de datos de observadores, que es mucho, y no habríamos podido desarrollar este modelo sin esta información. Pues es importante que los buceadores han contribuido esta información con nosotros y se relaciona con mi proyecto de tesis porque mira un poco la dispersión, en este caso de un patógeno y no de larvas, pero los bivalvos tienen una vida larvaria con dispersión pelágica y estaba mirando esta pequeña parte durante mi tesis y me ha despertado un interés en todos los procesos de poblaciones de bivalvos que todavía estoy intentando mantener aunque mi línea de investigación ha cambiado. Qué interesante, te dedicas a muchas cosas. Demasiado. Pues ya que hablamos de este proyecto de ciencia ciudadana, ¿nos podrías contar así de manera breve pues qué organizaciones hay en las islas que están relacionadas con este proyecto y también además contarles a las personas cómo pueden contribuir
O sea, ¿cómo pueden los ciudadanos contribuir a este proyecto? Pues este proyecto de ciencia ciudadana tiene un portal web que se llama Observadores del Mar. Es un proyecto en conjunto con muchos institutos del CSIC, liderados por el ICM, y hay la Fundación Maríes que está divulgando el proyecto. Hay muchos más módulos aparte de la NACRA y puedes aportar tus observaciones entrando en el portal y subiendo tu observación. Y no solo para la NACRA es importante, pero también para otros proyectos. En el caso de la NACRA, como la NACRA, bueno, como hay muy pocas poblaciones naturales en este momento, el interés sería en observar la otra especie, que es la pina de la NACRA de la roca, la Pinus rudis, que parece que está aumentando, y eso es interesante, que nos ha desaparecido una especie que es un desastre y súper triste, pero de repente vemos una especie muy similar que parece que coge el niche que nos ha dejado la NACRA normal, y es interesante estudiarlo, y todavía necesitamos las observaciones de buceadores, por ejemplo, para mirarlo. Acabamos con la pregunta clásica de nuestros podcasts. Imagina que te dan una buena suma de dinero para que montes tu proyecto de investigación que tú quieras, sin que el presupuesto sea un problema. ¿Cómo sería? Pues esto abre un montón de posibilidades. Lo primero que haría es contratar mucha gente para liderar con la administración y la burocracia, porque es casi imposible investigar algo sin hacer un montón de papeleo. Y es un punto que nos limita mucho el tiempo de investigación y lo que podemos hacer. Y en segundo lugar, yo creo que hay mucha información científica ya que no estamos utilizando. Yo creo que sería súper útil de establecer un vínculo mucho mejor entre la política y la ciencia, que realmente toda esta información no solo llega a los políticos, pero también está utilizado. Me gustaría ver que todo este conocimiento no se pierde y es solo una opinión de más, pero que realmente se podría aplicar a nuestro día a día, a convencer a los políticos, por ejemplo, de subvencionar más energías renovables. Y también me gustaría ver que podemos encontrar un mecanismo en que la gente normal que podrían aportar un poquito más a cambiar y mitigar el cambio climático. Por ejemplo, no puede ser que gente como yo, por ejemplo, no somos capaces de comprar un coche eléctrico que sería lo suyo mientras la electricidad viene de energía renovable, que este tipo de iniciativas tiene que ser mucho más asequible para la gente normal, y la división entre países ricos y personas ricos y pobres es demasiado grande y corta la accesibilidad a herramientas en que podemos aportar nosotros, y esto es frustrante. Como persona lo encuentro muy frustrante. Yo creo que ahí, aparte de la ciencia, esta aplicación de información y la accesibilidad de herramientas, esto sería un punto clave para investigar, y necesita mucho dinero. Pues es un gran mensaje para acabar, que reflexionaremos sobre ello y ojalá que cambien las cosas como tú cuentas. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Hemos aprendido hoy en qué consiste la acidificación y las consecuencias que tiene tanto en los océanos como en nuestras costas. Además, hemos tenido oportunidad de conocer más datos interesantes sobre esta planta tan especial y única, la Posidonia oceanica, y las nacras, moluscos emblemáticos en las islas. Por otro lado, aunque parezca todo un poco negativo, ¿no? La sociedad tiene la capacidad de hacer algo al respecto. Nos quedamos con eso, ¿no? De este proyecto NACRAS y demás, y Observadores del Mar, puede ayudar la sociedad a contribuir en las investigaciones científicas que se realizan participando en programas como estos que comentamos, ¿no? Proyectos NACRAS y Observadores del Mar. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Baleares es un non-stop. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBalear en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.